Ya está el vínculo, jóvenes, ahorita regreso. ¿Cómo están? Uy, vamos bajitos, pero es temprano. Son las... Andan 4 minutos, así es que ahí vamos. Para que no me vean haciendo cara de moped mientras son las 10, voy a dar otro rol. Ya me alcanzaron a echarse la segunda rola de Ali. ¿Cómo vamos? Uy, vamos bien bajitos hoy. ¿Qué pasa? No quieren saber sobre la educación religiosa. Nadie queremos educación religiosa. Pero ahí andan, rondando. Los opilotes de la educación religiosa. Ahorita vamos a comentar. ¿Cómo están? Primero, muy buenas noches. Bienvenidos. Nunca, ya lo hemos comentado, el número es importante y no. Fíjense, a propósito del número, no sé si lo comenté, pero me repito, pues ni modo, el miércoles pasado, pero me leí un libro de Altamirano y les decía, si se los dije, pues ni modo, ahí les voy otra vez, y si no, se los digo ahora. Ahí Altamirano comenta que el ejército original, el inicial, de Hidalgo, son descubiertos, como ya sabemos, todos eso, todo el mundo lo sabe, son delatados y entonces tienen que acelerar la rebelión. 80 son el ejército inicial de Hidalgo, algunos, no pocos, que estaban encarcelados en Dolores Hidalgo y que los fue a liberar. Y el grito se lo da a 300, o sea que estamos casi por llegar al número con el que Hidalgo dio el grito. Y con 300 hombres y mujeres armados, mal armados, con palos, eso no es leyenda real, piedras, hachas, lo que había, salieron. Porque el lancero, Pigmenio González, fue apresado y no alcanzó a distribuir lo que habían logrado de armas. Llegan 50,000 a Guanajuato, 50,000. Salieron solo 300. O sea, y la historia está llena, plagada de puñados de hombres y mujeres que toman la decisión de echarse para adelante y luego son acompañados por el pueblo en ese proceso. Bueno, Turquía, pues eran un puñado de jóvenes los que estaban ahí defendiendo el parque en centrísimo Estambul, hermosísima ciudad. Y ya ven, ahí está el pueblo en pie de lucha. Así es que no hay ni auditorio pequeño, ni número pequeño. Lo que hay a veces son mentalidades pequeñas, corazones pequeños, gente con poca fe en sí misma, que ese es en realidad el problema que tenemos que transformar, porque la misma gente que tiene poca fe en sí misma es la gente que acabará teniendo fe en sí misma y impulsando la transformación del país, porque vamos a actuar con los que estamos, con los que hoy vivimos, con los 110 millones de mexicanos que tenemos virtudes y defectos como cualquiera y que acabaremos impulsando la transformación del país. Y justo lo que se está dando es un proceso a la inversa, de vamos hacia el siglo XIX de manera acelerada. Si la gente leyera, y además leyera historia, se daría cuenta del absurdo que estamos viviendo. La Iglesia Católica ya tuvo durante siglos, la educación en sus manos. Toda la época de la colonia, 300 años, la Iglesia Católica era la que tenía los colegios, todos, no había privados y públicos menos, eran los colegios eclesiásticos y enseñaban lo que enseña la Iglesia. Y lo que enseña la Iglesia no es ni religión, sino es adoctrinamiento católico, que se le dice educación religiosa a lo que no es educación y tampoco es religiosa, sino es adoctrinamiento católico, porque no les van a enseñar sobre los musulmanes y su religión, o sobre los hindúes, o sobre el brahmanismo, o sobre budismo, o sobre los ateos, que no es una religión, sino una visión filosófica de la vida, sino les van a adoctrinar
con la mitología católica. Y con esa explicación me estoy leyendo un libro, no estamos en la sección de libros, pero es importante. 4 novelas checas, ya casi lo termino, y hay una de ellas, que son cuentos en realidad, Fidelidad se llama. Qué impresionante, es la historia de una pobre mujer, pobre de pobreza, que trabaja en un rancho, una hacienda en Checoslovaquia. Si la tratan peor que a los animales, ¿no? Pero ella tiene una visión católica así de, ¿no? Es lo que Dios quiere y no lo caricaturiza para nada. Es muy buen relato, muy buen relato. Y tú ves cómo toda esa visión católica y religiosa pues, ha hecho la sumisión, ha justificado la explotación, le ha prometido a los pobres el cielo en otra vida. Y en la parte de educación estrictamente, pues no educa, porque no genera el pensamiento, sino genera el dogma. No genera la investigación, sino genera el aceptar las cosas como se dan. La máxima demostración de ello es el misterio de la Santísima Trinidad. Que tú dices, yo hago ironía del tema, porque les digo que en las universidades públicas quieren de 7 a 8 de la mañana enseñar el catecismo y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Y es así, o sea, dicen que es una religión monoteísta, que es un solo Dios, pero son tres personas, que además no son personas, porque uno es Dios Padre, el otro es el Hijo, que no es diferente, es la misma, es un solo Dios, y la tercera es una paloma que ni a persona llega, pero que es el Espíritu Santo, porque como los católicos son, la jerarquía católica es misógina, pues se fastidió a las diosas, y entonces no hay la presencia femenina, sino es una paloma, o la presencia femenina es una paloma. No me estoy burlando, es así. Este, Porque más a mí no me lo platican, porque yo crecí en una familia católica, iba a misa y fui a prepararme para la primera comunión, y fui catequista, o sea, no me la platican, ¿no? O sea, la conozco. Este, y bueno, pues no hay un pensamiento crítico. ¿Por qué es la santidad? Porque es así, ¿no? No hay que pensar nada, es así, punto. Ah, bueno, o sea, y si de niño te hubieran enseñado que Tlaloc era el Dios principal o el que hubieran querido, pues ese era. O sea, como en la India, pues son brahmanistas y cualquiera ve a, este, ¿cómo se llama? El elefante, se me fue ahorita el nombre, Ganesh. Ganesh, y cualquiera ve a Ganesh y dice, bueno, pues ¿cómo puede ser un dios? Bueno, pues eso les parece muy claro a los que no son hinduistas, pero los que son hinduistas se ofenderían si tú les dijeras que ese no es un dios. Y piensan que los nuestros son los monigotes, como nosotros pensamos de los de ellos. Pues es así. Es más, los católicos ni siquiera saben que no son mayoría en el mundo. La religión mayoritaria es la musulmana, que tampoco quiere decir que tengan razón porque sean mayoría. O sea, tienen la misma raíz, por cierto, los musulmanes, los católicos o cristianos, y los cristianos, porque católico es una de las sectas mayoritarias, no sé si es la mayoritaria, los protestantes no son poquitos, pero es una de las sectas del cristianismo. Y también algunos ofenderán de que le diga sectas, pero es la denominación correcta. Entonces, y el judaísmo son el mismo árbol, las tres religiones que se dicen monoteístas y que, en todo caso, los judíos pues es Alá solamente, ahí no se hacen bolas de que es la Santísima Trinidad, y los musulmanes también, por cierto, los que se hacen bolas son los católicos con esa cosa de la Santísima Trinidad. O no se hacen bolas, es su visión, que no tiene explicación, porque es un misterio. Entonces, bueno, esas cosas es una necesidad discutirlas en una escuela. O sea, pues, ahí, ¿eso qué? O sea, si son tres o es uno, son 24, lo mismo da. Eso no aporta nada a la física, a la química, a las matemáticas, a la historia, a las ciencias naturales, al conocimiento del funcionamiento del universo, a la explicación del origen del hombre. O sea, no aporta nada al conocimiento científico. Nada es nada. Al contrario, es un obstáculo y está documentado históricamente que fue un obstáculo. O sea, Copérnico y todos ellos, perseguidos ferozmente por la iglesia. O sea, la historia de Giordano Bruno es terrible, un tipo de un nivel de pensamiento de avanzada bárbaro y fue ejecutado en el primer minuto del inicio del siglo XVI.
1500 o del siglo XVII, 1600. Ya no recuerdo si fue ejecutado en 1501 o 1601, pero pero es insustancial. Bueno, es importante ser preciso en el momento histórico, pero es insustancial en el sentido que fue ejecutado. Y que además, como era tan buen orador, le atravesaron con una lengua la boca y la lengua para que ya no pudiera hablar y no pudiera ir argumentando en el camino, porque más nunca se desistió, como muchos de ellos que pagaron con su vida quemados vivos. Esa es la humanidad de aquel momento de la alta jerarquía católica, pues en contra del conocimiento, hombre. Y en México estuvieron en contra de la independencia, en contra de la reforma, en contra de la revolución, en contra de la separación de la iglesia y el Estado. Decían que eran ateos, que era un Estado laico. Todavía lo dicen hoy, en pleno siglo XXI, un nivel de ignorancia bestial. El Estado laico no es ateo, ni católico, ni musulmán, ni nada. El Estado laico está por encima de cualquier creencia religiosa, es un asunto personal y respeta todas las creencias religiosas y les da garantías de libre eh, ejercicio, pensamiento o creencia religiosa a todo mundo. Entonces, llevar esto, hay algunos que dicen, ¿qué es mi derecho? No, no, tu derecho es creer en lo que quieras, en tu casa. En las escuelas no. Se, si se enseñaba mitología católica, pues como historia de la religión y esas cosas, y como la mitología griega o la mitología romana o la mitología azteca o la mitología que quieras, pero se ofenderían, dirían que no es mitología. Bueno, entonces, pues no lo enseñas, eso es un asunto del ámbito privado, no es un asunto de las esferas públicas y mucho menos le vas a meter dinero público a torcerle la cabeza a los niños y a los jóvenes, a generarles culpa por disfrutar la vida, por disfrutar la sexualidad, por tener plenitud, por ser libre, por luchar por la transformación, en vez de estar pensando que Dios va a resolver las cosas o que están así las cosas porque Dios así lo quiere en su infinita sabiduría. No, no puede ser así. Y reitero, muchos de los conceptos que aquí planteo les resultarán chocantes a más de uno, pues yo los invito a la reflexión, no les invito al dogmatismo, a creer ciegamente lo que dicen en su creencia religiosa, sino analizarlo. Porque reitero, si de niños les hubieran enseñado pues, que el Dios era musulmán, o sea, Alá y todo esto, bueno, pues por más que critiquen a los musulmanes y que digan que son super machines y que son una barbaridad y unos salvajes con las mujeres, pues eso es lo que creerían. Si nuestro Estado fuera mayoritariamente, nuestro país fuera mayoritariamente musulmán, pues estaría con esos temas, porque desde niños nos hubieran metido ese condicionamiento y eso sería nuestra visión de la vida. Y quienes plantearan una visión diferente estarían fuertemente perseguidos, porque más con la religión ya hay un nivel de intolerancia, un nivel de sectarismo, un nivel de irracionalidad, pues que ha generado guerras, ¿no? Muchas de las guerras han sido por problemas religiosos, por diferencias religiosas, inclusive entre una misma rama, entre protestantes y católicos. Saramago tiene un libro extraordinario, una obra de teatro que se llama En el nombre de Dios, In nomine Dei, que te plantea toda esa matanza terrible entre católicos y protestantes, que son en esencia la misma religión, por diferencias ahí de fisfirulitas y que en realidad es de control y de poder. Porque las religiones se han utilizado para el control de nuestras sociedades. Y en el momento, reitero, del siglo XIX, cuando era la iglesia tenía todo el poder de la educación, todo el poder de la salud, que no era salud, era caridad en los hospitales, con montones de prejuicios y tonterías, porque no querían conocer el conocimiento humano y Dios en su inmensa sabiduría sabía por qué se moría, por qué no se moría o se enfermaba la gente, pues era más bien ayudarlos a bien morir ahí en los supuestos sanatorios. Este, el tema del registro civil, el tema de la concentración de la riqueza bárbara que tenía la Iglesia Católica en el siglo XIX y que sigue teniendo, no como en esos tiempos ni en esos momentos, privilegios a discreción, tribunales especiales para ellos, un montón de cosas, y eran obstáculos. Estoy leyendo ahorita uno sobre escuelas laicas, ven que leo algo. Sí, buenísimo, diferentes textos. Los del nigromante son monumentales, ¿no? Porque dice, bueno, si ellos quieren, si la religión da sus argumentos y nosotros damos los nuestros, pues hay razones de ambas partes. Pues ellos asumen que quieren el control de las mentes, la subordinación, la explotación, tener servidumbre en hombres y mujeres libres, pues están en lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Si nosotros queremos que los hombres y mujeres sean, primero hombres y mujeres, fíjate, el ciudadano lo considera un concepto más allá del de hombre.
Así que no puede haber ciudadanos si no hay hombres y mujeres libres, primero. Yo creo que tiene razón, es enorme el Nigromante. Sus textos son formidables. Hay textos ahí de Gómez Farías, de Gabino Barreda, de una bola, de una bola. Es bien interesante el libro sobre escuelas laicas, donde, insisto, no es un problema de un pleito religioso o de ser, ¿cómo le llamaban en la Revolución Francesa a los radicales contra la religión? Ahorita me voy a acordar que en la Revolución Mexicana hubo varios. No es un problema en ese sentido, ni de odio, ni de nada, simplemente de que el pensamiento debe tener un nivel de desarrollo crítico, analítico, de conocimiento, de duda, de pues nada, todo está a discusión, a revisión, análisis, no hay una verdad absoluta, el conocimiento se va alcanzando, pero siempre tiende al infinito y nunca lo conoces en su absoluta totalidad. Entonces, el desarrollo del pensamiento del ser humano requiere de la libertad, de la creatividad, de la crítica, del esfuerzo, de la lectura, del conocimiento, del análisis, y no de estas explicaciones chatas y planas de que es así porque Dios así lo quiso y todo funciona como Dios lo quiere. Pues eso es una trivialidad. Para los niveles del conocimiento. Cada quien puede creer lo que le dé la gana, pero eso en el sentido del conocimiento pues es un obstáculo. Y es un obstáculo grande. Entonces, tú lo ves, hombre, o sea, toda esta gente que le importa nada la vida de la mujer porque quiere su moralidad imponerla a las mujeres, porque en temas que son siempre controvertidos, como se dice eufemísticamente, como la interrupción legal del embarazo, hombres que están en contra de la interrupción legal del embarazo, a la hora que tienen que usar condón, no quieren, ¿no? Porque es problema de la mujer. No asumen su corresponsabilidad. Pero eso sí, y tampoco si embarazan a una mujer, dicen, pues ese es tu problema, ¿no? No se hace cargo ni responsable, pero no quieren que interrumpan legalmente el embarazo, porque es un crimen, ¿no? O sea, su conducta no tiene cuestionamiento. Sí, es una actitud muy irresponsable, muy machina. Machín no hay, es macho, ¿no? Pero machín se usa coloquialmente. Y quieren imponer, bueno, lo que estamos viendo, esa alcaldesa de Monterrey, que de veras la voy a denunciar, aunque acabe en agua de borrajas el tema, dándole las llaves, es ridícula. Las llaves de la ciudad a Dios. ¿A quién se las dio? Al aire, ¿no? Porque pues, no creo que se haya parecido su Dios a recibir sus cretinas llaves. Y cree que con eso dándole las llaves a Dios al aire, ya no va a haber violencia seguramente en Monterrey. Es que yo soy muy creyente, pues cree lo que quieras, maestra. O sea, cree que las vacas vuelan o que no vuelan o lo que quieras. Pero eso qué tiene que ver con tu responsabilidad de alcaldesa y eso qué tiene que ver con un acto público. Pero vi que además son varios los que hicieron, creo que el de Ensenada y el de no sé dónde más. ¿Eso qué? La creencia que cada quien tenga ese no está a discusión política, a discusión de los problemas sociales, a discusión de las responsabilidades públicas. El Estado laico le implica a todo servidor público no ser parcial. Y si tú crees en la religión católica, pues no puedes ser parcial en favor de los católicos. Si eres musulmán, pues tampoco puedes ser parcial en favor de los musulmanes. O sea, que le llegara un alcalde musulmán, a ver si les haría tanta gracia a los católicos que dijeran, no, Alá y la mujer no debe ser así descocada y hay que promover que usen velo, dirían, este tipo, ¿qué le pasa? Es porque es una visión religiosa, no la suya dominante. Pero si fuera la suya, entonces está muy bien. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso no tiene que ver nada con los asuntos públicos, no tiene que ver nada con la educación, no tiene nada que ver con el análisis crítico, no tiene nada que ver con la libre creencia religiosa. Se pervierten las palabras, se utiliza educación religiosa para esconder el adoctrinamiento católico, volver al siglo XIX. No, ¿dónde están los grandes pensadores del siglo XIX? Los grandes pensadores que hubo durante el tiempo de control de la Iglesia Católica eran rebeldes, que saltaban las trabas de la Iglesia y que luego los andaban quemando vivos por andar pensando, ¿eh? Por ninguna otra cosa, por andar pensando, por no aceptar que
toda explicación es Dios y lo demás sobra. ¿Cómo puede haber educación? Puede haber conocimiento? Puede haber preparación de la gente con esa chata visión de las cosas? ¿Cómo puede ser parte eso de la educación? Eso no es educación. Entonces, eso no puede volver en pleno siglo XXI a las escuelas, y mucho menos a las escuelas públicas. Estaba leyendo sobre Portes Gil. En 1930 no estaba permitida la educación religiosa en las escuelas privadas. Y hoy en montones de escuelas privadas está la educación, adoctrinamiento católico. Y el cretino de Peña, que se volvió a casar, ahí no le importó como el cretino de Fox, que se dicen muy católicos y supuestamente no se deben volver a casar, porque eso no está permitido, y van con el Papa que les dé una dispensa que cualquier hijo vecina no puede lograr, ¿no? Y ellos sí, porque son poderosos, entre comillas, lacayos de los poderosos, pero aparecen como poderosos, y entonces ellos sí se pueden volver a casar, ¿no? ¿Y eso qué? Son doble moral, son hipócritas, son verdaderamente perversos. Y entonces están queriendo imponer su visión retrógrada a toda la sociedad. Y quieren volver, o sea, lo impulsó Peña Nieto sin ser presidente en diciembre de 2011, ya lo he platicado aquí, cuando mandó una iniciativa a través de un diputado de Durango para reformar el artículo 24, donde quería tres cosas: educación en las escuelas públicas, religiosa, adoctrinamiento católico, que tuvieran acceso a radio y televisión. Imagínense que prendes la televisión y te aparece ahí Norberto Rivera, echándote agua bendita porque estás, en la perdición, porque andas tras las mujeres y andas tras los vicios de la carne y andas, pensando en esas cosas pecaminosas en vez de encaminarte, como él, al camino de la santidad. Puta, ¿no? Si así ya no se les aguanta, imagínense los que les dieras más poder. Y encima que sean candidatos. Ah, pero cuando tú le dices al Norberto Rivera, candidato a senador, o que querrá ser candidato a senador o a gobernador del Distrito Federal, este, que esas cosas vamos debatiéndolas con seriedad, se ofenden porque son representantes de Dios en la tierra. Puta, pues si ese es Dios y esos son los representantes, habría que dudar de la bondad de Dios y de su espíritu de compromiso con el pueblo, porque ta madre, man, si así están tus enviados, imagínate cómo estás tú. No puedes tener semejantes enviados, si en tu infinita sabiduría. La verdad es que es si eso racionalmente es indefendible, indefendible. Reitero, o sea, a muchos no les gusta, o yo siempre digo además que soy ateo, y hubo una reunión en Tlaxcala, si mal no, era Puebla, en San Martín Texmeluca, y un joven, ni siquiera un hombre, un joven de buena fe además, porque simpatiza con las posiciones con el movimiento, me dijo: uy, Gerardo, pues ten cuidado ahí, o fue en Puebla Ciudad, ya no me acuerdo, quizás fue en Puebla Ciudad. Uy, ten cuidado con estos comentarios, porque pues, la gente es mayoritariamente creyente, pues está bien que sea mayoritariamente creyente, pues es parte del problema. No quiero hacer los ateos, pero por lo menos que reflexionen sobre las cosas y que separen su pensamiento religioso de la actividad política y entiendan que solo la lucha, el compromiso, la transformación, puede hacer verdaderamente algo, pero inclusive dentro de los valores cristianos de la solidaridad, el ser humanitario, el tender la mano, el ayudar al prójimo, están ausentes de la mayoría que se dicen católicos y creyentes y practicantes y que van a misa los domingos y son unos ojeras de perro, más deberían estar, tú sales de misa y ves al pobre ahí, literal, llevándoselo la tía a las muchachas y al niño el hombriciento y al anciano abandonado a su suerte, que no es mucha, y se te tendría que partir el corazón y decir: oiga, no, esto no puede ser, tenemos que hacer algo para cambiar las cosas. Así estos mugrosos, estos holgazanes que no quieren, o sea, no hay congruencia entre lo que dicen creer
y lo que practican cotidianamente. Si este fuera un pueblo profundamente cristiano, permitiríamos esta explotación, esta pobreza, esta injusticia, esta corrupción, esta simulación, esta desigualdad, esta barbarie sobre la mayoría de la población. Yo creo que no lo permitiríamos. Evidentemente está en contradicción con los valores que Jesucristo, si existió, plantea o dicen que planteó. ¿Qué tiene que ver el mensaje de Jesucristo con el cardenal Rivera, con la mayoría de los obispos de la mayoría de las ciudades del país? ¿Qué tiene que ver con la mayoría de sacerdotes que alucinan la transformación, que combaten a los hombres y mujeres comprometidas, pero verdaderamente rabiosamente combaten a cualquiera que quiera despertar al pueblo y que quiera promover una transformación de justicia, de igualdad, de hermandad, de amor, de apoyo a la mayoría de la población pobre del país? ¿Dónde está esa visión? Que tendrían que ser la punta de lanza de esos procesos de transformación. Tú recorres como sacerdote tu Grey, tu área de influencia, y ves pobreza, hambre, miseria, ignorancia, desigualdad, explotación, atropello, abuso, corrupción, simulación. Y son los primeros que están ahí con los alcaldes, poniéndose de acuerdo y poniéndose a su servicio y haciendo, salvo honrosas excepciones. No estoy planteando que todos los que se dedican a la Iglesia Católica. Y la otra perversión, porque tienen que enseñar lo que dicen. ¿Cómo le puedes pedir a un hombre de 20 años que no tenga relaciones sexuales? Eso es una aberración. Eso es una verdadera aberración. Dicen que la homosexualidad es una aberración. No, lo que es una aberración es que le pidas a un hombre en plenitud, hombre, tengo 53 años y no les platico cómo despierto a los 20. O sea, no te haces nada tú mismo porque no te alcanzas, ¿no? Estás con toda la fuerza de la hormona y le piden a hombres en esa condición que no, que sean célibes, por favor. Es una barbaridad, es una necedad, es un absurdo. Por eso hay tantas barbaridades de parte de gente metida en el clero. O sea, es una locura. Entonces, si de verdad nos pusiéramos a analizar, lo que pasa es que desde niños nos condicionan, a mí me acondicionó con eso, yo viví ese mundo, este, trae uno culpa todo el tiempo con el tema de la sexualidad, ¿no? Por maduro que seas, por mucho que te has desarrollado, por mucho que te has evolucionado, y te quedan siempre cosas de toda esa... Onfray es genial. Michel Onfray es brillante en ese análisis, dice que es la pulsión de la muerte de la Iglesia Católica, no le da ninguna concesión. Es un pensador verdaderamente fuerte. Tratado de teología es muy, muy fuerte análisis. Y no estoy diciendo que tenga razón, ¿no? Sí, hombre, los mandamientos, o sea, dicen que ames al prójimo, pero a la vez lo vituperan, que el hombre es un ser perverso, malvado, movido por la lujuria y por las peores pasiones y no sé cuántas cosas. O sea, bueno, entonces lo amo o no lo amo, o qué le hago, o sea, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un sinnúmero. Y claro, alguien me dirá, bueno, no, yo con la jerarquía católica nada, pero sí creo que Dios existe, que no sé qué, porque, bueno, está bien, ándale, pues, que alguien que crea lo que quiera, pero eso no debe entrar al ámbito de las escuelas. Eso es contrario al desarrollo de la mente, de la creatividad, reitero, de la curiosidad, de la búsqueda, del análisis, de la observación, de la crítica, de la conclusión, del pensamiento libre. Totalmente en contra. Eso está documentadísimo. A mí eso no me lo puede rebatir nadie. Nadie es nadie. Y por lo tanto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues eso es inaceptable. Sí, eso no puede ser. Eso tiene que combatirse. Y los estados que me dicen que Querétaro y algunos otros supuestamente aprobaron no tienen facultades para aprobar nada en materia educativa. Esa es facultad exclusiva y absoluta del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tendrían que hacer la reforma constitucional correspondiente, pero están presionando. Peña otra vez ahí con los acuerdos con la jerarquía católica, están sacando todas las barbaridades, hombre, todas. Y esto va ligado a lo del IVA y va ligado a la entrega del petróleo, porque es
Eso, la sumisión, el no pensamiento, el adoctrinamiento, los mitos, los dogmas, ¿no? Los dogmas son pues, verdades absolutas, incuestionables. Si las entiendes o no, ese no es problema, eso es así y se acabó, ¿no? Entonces, pues eso es un dogma, ¿no? Bueno, pues eso no te ayuda al pensamiento crítico, no te ayuda a ser un hombre libre. Me dice alguien que se oye bajo, no sé si está movido el volumen, dejen veo, si no a lo mejor, no, está bien de volumen, se me hace que a lo mejor es tu tiliche. Entonces, la verdad es que estas cosas, pues, puede haber discusión muy acalorada, porque además alguien se puede sentir agraviado, pero no es un problema personal, hombre, no es un problema, que alguien crea lo que quiera. Yo aspiro a que la gente piense, reflexione, analice, sea crítica, y eso te aleja de las posiciones religiosas, obligadamente te aleja. Este, pues si me dicen que sí está medio bajo el volumen, bueno, trataré de hablar más fuerte. Hay que me dice que se escucha bien. Bueno, para que vean, hasta en eso hay percepciones diferentes. Entonces, yo, ser respetuoso no quiere decir no cuestionar. O sea, yo puedo ser muy respetuoso de alguien, pero si es autoritario, digo, oye, pues yo soy muy respetuoso tuyo, pero si es autoritario, digo, oye, pero no seas autoritario, eso no quiere decir que te falte al respeto. Simplemente estoy diciendo, oye, pues esa parte pues, hay que corregirla, ¿no? O lo que sea. Y puedo tener razón o no, además, porque no quiere decir que yo tenga la razón, es mi percepción. Y frente a esa percepción, pues se vale debatir, analizar, comentar, cuestionar. Soy maldosón en el debate y si alguien le entra al debate duro, soy todavía más duro. No sé la situación en Venezuela en qué, en cuanto al Estado laico me parece fatal, todo el tiempo están invocando a Dios y a mí eso me parece atrasado, chocante, que genere inconsciencia en vez de conciencia en la gente. Porque reitero, en la medida que voy a poner un buen ejemplo, no me estoy burlando, aunque no dejo de ser irónico. Ya lo he comentado en algunas charlas. Ya fui a San Luis Potosí. San Luis Potosí es muy mochilongo, ¿no? Son muy creyentes. Entonces, iba yo por ahí por una plaza central, no en el Zócalo, una de las plazas precioso que es San Luis. Y un grupo de jóvenes están orando en la vía pública, que eso está prohibido en realidad. Bueno, este, finalmente se acerca y me dice, hoy simpatizaba, que raro, estamos orando por la venida de Jesús, que no sé qué. Entonces yo le digo, oye, no, pues, lo que hay que hacer es luchar. No, pero ven, acompáñanos. No, le dije, vino hace 2000 años, no va a regresar, él no nos va a sacar del atolladero si es que existe. O sea, tenemos que hacerlo nosotros. O sea, si tú estás orando, y sí, no, y Dios, ayúdame, mira, anda, por favor. O sea, pues eso no va a cambiar las cosas. Tienes que ser tú el que cambies. No hay una autoridad suprema que te va a venir a resolver. Tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas. Es una situación de menor de edad permanente que requieres de un apoyo, de una muleta para hacer algo, cuando en realidad es tú hacerte cargo de la cosas que tienes que realizar. Porque ya te puedes quedar en tu casa, no, pues ayúdame a comer, Diosito, yo no salgo porque está muy peligroso, mándame comida, no, mándame una mujer porque tengo ganas y no encuentro con quién, mándame, ayúdame, tú ya me mandaste aquí, Diosito, entonces ahora resuélveme las cosas, ¿no? Y que no esté mal, ¿no? Y si está además ricachona, pues ideal, ¿verdad? Pues, o sea, pues eso no, ya vi tus preguntas, no voy ahorita a hablar de Venezuela, este no es el tema, ya hablaré en otro momento, pero es evidente que hay toda una presión, un sabotaje al gobierno de Maduro, pues eso es evidente, la escasez es simplemente el acaparamiento, el ocultamiento de los víveres, toda la presión que hay para reventar a la revolución bolivariana, lo intentaron con Chávez, no pudieron, ahora lo van a intentar con Maduro porque creen que está más débil, yo espero que se equivoquen. Entonces, la verdad, tampoco voy a hablar ahorita de Mancera. Estamos hablando de la educación religiosa. Ya senté mi posición de crítica al gobierno del Distrito Federal por lo que pasó hace 2 días. Y también, de todos modos, voy a hablar de pasadita ahí del tema, porque quiero compartirles algo. Todavía estamos en muy buen tiempo. Llevamos relativamente poco tiempo de la charla.
Si la fe mueve montañas, pues muévelas con la fe, ándale, córrele. Me platica, yo lo único que he visto que mueve las montañas son los temblores, ¿no? No he visto ningún grupo religioso que logre mover, ya no digo una montaña, sino un monticulito de tierra sin tocarla. Tienen que mover la palita y darle movimiento. La fe en la gente, sí. Y tampoco mueve montañas, aunque sí pueden, los canadienses pueden mover montañas, no tienen mucha fe, pero lo que hacen es las dinamitan, hacen pedazo todo, contaminan todo, se cargan a la fauna y a la flora y a los seres vivos, y parece que Dios, si existe, eso no le preocupa mucho, este, y no lo hacen con fe, lo hacen con mucha voracidad por sus ganancias. Así que así está, ¿no? Bueno, los alpinistas, por ejemplo, pues no, está bien que tengas fe, Mex con Maduro. Me da mucho gusto. Yo tengo fe en la gente y en la transformación del país y a esa apuesto. Porque si estoy esperando que un Dios venga a cambiar las cosas, hombre, los 2000 años del cristianismo están todos históricamente plagados de brutalidad, de represión, de asesinatos, de masacres, de atropello, de explotación, de injusticia, pero ampliamente documentados. Los 300 años de la colonia aquí eran muy creyentes los españoles y muy católicos y muy iban a misa, y eso no hacía que cuando salieran no se cargaran a la población india, o a latigazos o a explotación brutal hasta que se murieran, o a abusos de los más atroces, incluidos aperreamientos, incluidos quemarlos vivos, incluidos una cosa larguita que yo podría aquí plantear. Entonces, no hablemos en abstracto. Acá otro provocadorcillo ahí que nunca compartí las posiciones religiosas de Andrés Manuel. Siempre he mantenido una postura crítica y clara. Esta ha sido mi posición siempre. La he dicho siempre, la dije en la Cámara, ¿no? La Cámara, yo me subía, los panistas, es que Dios, este es un Estado laico, y además Dios no existe. Te hagas bolas, ¿no? ¿Quieres debatir eso? Lo debatimos cuando quieras, con toda la seriedad que quieras. Entonces, aguántense, aguántense, no me vengan ahí a salir con peteneras, critique la visita de Andrés Manuel al acto político disfrazado de misa cuando vino Ratzinger. Ratzinger es tan canalla, su supuesto representante de Dios en la tierra, que tuvo que renunciar antes de que le viniera encima toda la crítica por la podredumbre que trae la alta jerarquía católica. Así que, ni le busquen, porque en esos debates, reitero que no soy nada considerado, ni en esos ni en ninguno, ¿no? La verdad es que yo creo que todo ser humano merece una vida digna, una vida libre, educación para todos, educación, no adoctrinamiento religioso. Educación para todos, salud para todos, vivienda para todos, no se los va a dar Dios. Se los va a dar la construcción de los hombres y mujeres libres que transforman esta sociedad para que haya justicia, para que haya igualdad, para que haya libertades. Porque si esperamos a que el Dios en el que crea cualquiera lo haga, pues no lo va a hacer, como constan 2000 años de aparición de la religión católica sin que se mueva un solo dedo en ese sentido. Ninguno de los lugares donde la jerarquía católica tenía un poder inmenso han acabado con injusticia, con desigualdad, con hambre, con esclavitud, con brutalidad. Al contrario, han justificado, discutían si los indios tenían alma, si eran seres humanos, si deberían ser tratados o no como tales. Hoy en día los invito, van a Cuetzalan, que es un lugar precioso, y vean cómo viven los indígenas. Y me dicen, los indios de ese lugar, y me dicen si esa es una forma cristiana de tratar al prójimo. Y me dicen quién de todos los jerarcas de ahí de Puebla, católicos, alzan la voz para combatir la brutal explotación en la sierra de Puebla, o en la Huasteca de Hidalgo y de Tamaulipas y de Veracruz. ¿Quién? O sea, ¿cuál es el jerarca católico que, envuelto en toda la visión supuestamente cristiana, alza la voz para decir no más hambre, no más explotación, no más miseria, no más injusticia, no más desigualdad, no más persecución, no más atropellos, no más asesinatos, no más muerte? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Con toda esa visión, ya que quieren hacer política, ¿por qué no la hacen en ese sentido?
¿Por qué no se generan este, eh, ¿no? condiciones en esa línea? Y reitero, pues a algunos les hace mucho ruido, o les irrita, o les indigna, porque pues tiene una visión dogmática. Y para ellos respeto es que no hables de eso. Eso no es respeto. Respeto es que crean ustedes lo que quieran. Pues crean, es su derecho. Pero de ahí a consecuentar visiones en esa línea, sobre todo en la actividad política, en la actividad educativa, pues que vayan a los niños y les digan, ay sí, Dios en su inmensa sabiduría, este, sabe bien por qué se murió tu hermanita, por qué te quedaste huérfano, se murió tu mamá, está mejor allá. ¿No? O sea, es una pasada, es una pasada, ¿no? La verdad es que pasan atrocidades a diario y que digan que Dios en su inmensa sabiduría, que esa sea la explicación, me parece un abuso hacia la gente con un dolor inmenso de su pérdida. Este, no, no hay pruebas terribles de la vida que yo espero no vivir, que me viniera alguien con ese discurso, le das un puñetazo para que se esfume, hombre, porque pues, no puede ser, o sea, les voy a poner un ejemplo duro, ya que algunos están ahí queriendo provocar. El libro 2666 de Roberto Bolaño es muy bueno. Tiene una parte que dicen, yo no he leído el de Sergio Rodríguez, Huesos en el Desierto, que me dicen que es un fusil o que agarró buena parte de la información que Sergio Rodríguez le dijo sobre todo el terrible drama de las mujeres asesinadas en Juárez. Y Bolaño comenta algunos de esos casos. Hay uno que a mí me pareció verdaderamente terrible. Dos niñas de 11 y 9 años violadas anal y vaginalmente hasta la muerte. Y una de ellas, en el dictamen médico, parece que tuvo 3 infartos antes de morirse. Si alguien llega y le dice a la madre de esas niñas que Dios en su inmensa sabiduría ya las tiene en su seno y que sabrá por qué hizo así las cosas, es como para escupirle un ojo. Porque no puede haber una justificación, una barbarie de esa naturaleza. Hay alguna reflexión, no me acuerdo de quién, que dice, bueno, si Dios puede y no quiere, terrible. Si quiere y no puede, pues entonces no es omnipotente. Y si se voltea para otro lado, pues está más o menos el demonio. O sea, porque además buena parte del movimiento de la gente religiosa va en el camino del miedo. Les meten miedo a que los van a castigar, se van a ir al infierno. No, no es una creencia en el amor, en la bondad, en la humanidad, sino es el miedo. Es el miedo justo. ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí hay infierno? ¿Qué tal si sí me voy a las llamas permanentes? Hombre, hay una bola de hijos de la joroba que aquí se la pasan a toda madre en esta vida jodiendo a todo mundo y les tiene sin cuidado todo eso porque dicen, no, hombre, no existe nada de eso. Pero además, al margen al margen de, pues es un triste consuelo si después de muerto van a pagar. O sea, aquí deben pagar por la responsabilidad de sus actos criminales, voraces, rapaces, brutales, contrarios a la mayoría de la población del país, ¿no? Después. Porque pareciera que en la vida son premiados por ese tipo de conductas. Entonces, yo francamente creo que tenemos que hacer un proceso. Exacto, el tema no es si Dios existió o no, efectivamente, no, ese es el debate. Yo creo que no existe, pues, creen que sí existe, pues ya, tan tan, cada quien que crea lo que le da la gana. No, el tema es si eso te lo van a enseñar en la escuela. Ese es el tema. Y el tema es, si es educación religiosa, entonces van a enseñar a musulmanes, a los protestantes, hay protestantes, a los testigos de Jehová, a los de la luz del mundo, a todo mundo les van a meter su educación religiosa en las escuelas. A los budistas, es evidente que no. Es evidente que lo que quieren meter es adoctrinamiento católico. Eso es brutalmente irrespetuoso, brutalmente violatorio del derecho de minorías y absolutamente inaceptable.
Porque además no es de que tú, niño, digas yo voy o no voy a determinada actividad, sino es la presión o que entres a una cosa que tú dices, bueno, ¿y esto qué? ¿No? O sea, y todas esas visiones, eso de, reitero, simplemente la visión del sexo, la visión que tiene la iglesia, la jerarquía católica del sexo, es verdaderamente torcida, que es malo, que es pecaminoso, que es incorrecto, una pulsión de vida incorrecta, que quieras el placer, que te guste, que lo procures, que lo desarrolles, que, o sea, pero y explícame por qué. Si Dios existe y te dio sexualidad, ¿para qué te la dio? Te la dio para que reniegues de ella, para que la escondas, para que te tortures, para que la rechaces. Si es una de las cosas más bellas de la vida, la sexualidad, el placer sexual. Y y repudias eso y el cuerpo. Bueno, en la jerarquía católica en el siglo XVI, ¿no? La gente no se debería ver el cuerpo. Todavía pues, está documentado, hombre, usaban una batita las mujeres casadas, todo, con un hoyo nada más aquí en la vagina para que pudiera penetrarla el marido, no debería verla, no debería tocarla, eso era, ¿no? Pecaminoso, aunque se fuera con las prostitutas, porque esas sí estaban hechas para eso, y pudiera concebir toda la eh, sexualidad que quisiera, con toda la culpa del caso, y las mujeres nada. No, las mujeres es así que no. Bueno, condenaban todavía el divorcio. Todavía lo siguen condenando. La Iglesia Católica. Bueno, tienes comulgado el cura Hidalgo a más de 200 años de la independencia y a Morelos por encabezar la independencia. Por encabezar la independencia. Lo acusó de blasfemo, de contrario a la religión, de ateo, de 300 barbaridades. Eran creyentes. Todos los liberales eran creyentes, a excepción del nigromante. Todos. Los acusaron de ateos, los acusaron de contrarios a la moral, a la religión, a los principios fundamentales, cuando lo que estaban defendiendo era privilegios, niveles de explotación, cotas de poder, o sea, era lo que estaban defendiendo y no verdaderamente una visión religiosa. Porque además no hubo persecución en la separación de la iglesia y el Estado. O sea, tú sacas a las monjas, ¿no? Mandaban a las pobres mujeres a los conventos. Si eran ricas, no te casas, y la metían al convento y se quedaban con la lana, ¿no? No tenían opción. O si no se casaban, no se querían casar, pues órale al convento. O sea, las opciones de las mujeres eran el convento, la prostitución o el matrimonio. Hombre, y hay mujeres que defienden esto. Por favor, por favor. En pleno siglo XXI todavía hay países con monjas enclaustradas y que no pasan pésima vida de privaciones en todos los sentidos, no solo la sexual. Es una locura, es una barbaridad, es un atraso impresionante. Es cuando eh, toda esa hipocresía y simulación y doble discurso y doble moral. Entonces, eso hay que combatirlo. Y se le combate con conocimiento, no se le combate de otra manera, con análisis racional. Yo crecí en una familia católica. Mi abuela era muy católica y murió creyente. Yo era, soy como soy, siempre, ahora sí que desde chiquillo. Y bueno, en la universidad yo tuve una formación marxista que me acabó de definir en una visión de la vida. Y y yo al final, pues mi abuela murió creyente. Ya era muy práctica, por cierto, no se hacía bolas en esas cosas. Y yo pues fui respetuoso, le hacía burlas de cosas y le hacía pullas. Por ejemplo, cuando ella murió, la religión prohibía, que ha prohibido tonterías, prohibía que fueras incinerado, tenían que enterrarte. Y mi abuela le tenía horror a los gusanos. Entonces me decía, Gerardo, a mí no me vas a enterrar, cabrón. O sea, yo ya sabes que le tengo horror a los gusanos, a las lombrices y a todo eso. Van a comer, no me vayas a hacer algo así. Entonces yo que era un mula le decía, no, mamá, ya te chingaste, tenemos que enterrar porque tu religión dice que eso es incorrecto, nada de incinerarte.
No, no me hagas eso porque vas a ver, te juro que regreso. No es que vas a regresar, mamá, ni vas, si vas a existir ya después, ni modo, te acabaste. Este, Al final, por supuesto que le incineramos, nada más faltaba que no respetara yo su decisión. Pero lo que les quiero decir es que siendo muy creyente, pues no se hacía bolas con las fisfirulitas. Decía, no, yo creo en Dios, pero estos dicen que no, a mí me dicen que digan que no. Yo me incinero, punto. Ni les platico otras más fuertecitas, ni les platico otras más. Bueno, sí les platico así nomás de pasadita. Por supuesto que mi abuela abortó no pocas veces. No se hacía bolas en esas cosas. Y era muy creyente. Era muy creyente. Este, no acomodaba la religión a su conveniencia. Sentía cosas que eran incorrectas, pero al no tener conocimiento de métodos de anticoncepción, pues recurría a lo que había, porque sabía que no podía sacar más responsabilidades. Tuvo 3 hijos y los sacó sola. Mi abuelo murió muy joven, entonces ella se hizo cargo desde un principio y tomó las decisiones que tuvo que tomar, pero muy humana, muy sensible, muy comprometida, muy solidaria, una mujer excepcional. Mi abuela, la verdad es que fue una influencia enorme, enorme en mi vida. Y yo decidí otro camino, que dije, no, yo esas cosas no. Y luego me fui acomodando, con mi compañera, ya tengo mucho tiempo con ella tiene una visión así de Dios más laxa, y era una visión cómoda. Y ahí me acomodé y mi amigota Fernanda Campo un día me regaló el de Tratado de Teología y yo cuando lo leí dije, híjole, sí, sí, eso para qué me hago güey, o sea, yo no soy creyente, o sea, yo soy ateo, esa es la realidad, tengo que asumirlo. Y luego me dijo Fernanda, oye, pero somos de closet, dice Dawkins, yo creo que tiene razón. Y yo dije, pues sí, tiene razón, pero yo soy un personaje público, reconocer públicamente que soy ateo y así traigo 300 frentes abiertos, me van a caer a palos, en serio. Y dije, pero tiene razón, pues ni modo, hay que ser consecuente. Y entonces, pues asumí mi condición de ateo y mira que no he tenido mayor problema. Y en su momento trataban de molestarme con eso, pero pues me han molestado con tantas cosas que francamente nadie dirá que no soy humano, que no soy comprometido, que no siento amor por la gente, que no combato las injusticias, que no estoy comprometido con una sociedad mejor. Y como le decía a mi abuela, mira, mamá, o sea, yo creo que no existe, pero si existe no pueden no ver que yo estoy en un proceso de compromiso verdadero con la gente. Entonces, pues, no soy mala persona, no soy asesino, no soy ladrón, no soy corrupto, no soy este, pues, un tipo que ande jodiendo a la gente. Pues, entonces, pues, si existiera, va a decir, bueno, pues no creía que yo existía, pero se ha comportado como se debe comportar una gente de bien. Pues, ¿qué problema puede tener? No creo que le afecte el que uno crea o no crea en su existencia, pero como decía alguien ahí, ese no es el tema es que eso no es educación, eso es condicionamiento, adoctrinamiento, fosilizar el cerebro, meterle a la gente miedos, meterle a la gente barreras para el pensamiento, meterle a la gente condicionamientos para la servidumbre, y esas cosas no son las que necesita un país de hombres y mujeres libres. Lo que necesita es conocimiento, análisis, seguridad, certeza, búsqueda, curiosidad, eh, sentido crítico, y eso no se da con un adoctrinamiento religioso, sea cual sea la religión que utilices, la católica, la musulmana, la protestante, lo que sea, los testigos, los judíos, el judaísmo, lo que quieras, no, no te da esa visión. Fíjense, de las cosas positivas que, por ejemplo, los judíos tienen, es su hábito de lectura, que eso sí leen, ¿no? Parte de las cosas fuertes de su religión es que sí, sí leen, son muy cultos regularmente. Hay de todo, pero son muy cultos. Pues ni siquiera esas cosas. Yo cuando iba a misa los domingos me metía unas aburridas del demonio, pues se me hacía larguísima, más era niño, ¿no? Y eran los mismos choros mareadores y ni puedes intervenir, todo es pasivo, pasivo, pasivo. Entonces, pues yo esas cosas, francamente, no me hacían mucha gracia. Ya no he visto que entren mensajes, no sé si siguen entrando, pero eh, no veo ningún comentario de que no sea así, espero no estarle hablando al aire. Y vamos terminando. Hice un posicionamiento crítico al gobierno del DF, no comparto algunas cosas, he tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista, manifestar preocupaciones, vamos a ver qué pasa.
Perfecto. Vamos a ver qué pasa, pero yo no compartiré represión. Acabo de hacer una entrevista de radio hace un momento antes de empezar la TweetCam y la verdad es que decía yo, ni comparto la represión, ni comparto a grupos de acción directa que no los voy a descalificar. Ellos deciden la acción directa, que es la confrontación física con la policía, pero yo no le encuentro sentido a eso. Y además de que no me parece correcto que se cubran en las manifestaciones pacíficas y de ahí se desenvuelvan para enfrentar a la policía. Ellos van preparados y agarran ahí a gente que va a la manifestación pacífica y queda entre dos fuegos entre la policía y los grupos de acción directa y acaba pagando los platos y eso es totalmente incorrecto. Entonces, francamente, yo creo que el gobierno del DF tiene dos frentes que revisar. Bueno, tiene muchos, pero en esto que estamos hablando, uno es el de los grupos de acción directa, que como quiera son jóvenes pues desesperados o radicalizados en el sentido que ellos lo plantean, no lo hago peyorativo, y que ahí están, que van a seguir actuando, anarquistas les llaman algunos, no estaría tan claro de ello, y otro segundo grupo que es de infiltrados y de provocadores, y que ese es el peligroso, porque ese es pagado, porque ese tiene otras intenciones, porque ese es perverso. No quiero decir con esto que no habría que atender el frente de los jóvenes que están por la acción directa, pero me parece que el peligroso y el que le requiere meter la inteligencia es al de los provocadores y la gente pagada para reventar las manifestaciones pacíficas. Ese es un grupo peligroso que nosotros estuvimos viendo en el Senado, que son además muy agresivos, ¿no? O sea, con nosotros quisieron hacerme daño y la gente pues no lo permitió. Yo ahí voy solo siempre, pero la gente pues, me acuerpa, me cubre, me apoya, me alienta y no se toparon con pared ahí, la verdad. Este, pero son muy peligrosos esos grupos. Yo creo que por ahí tiene que investigarle el gobierno del DF y luego ver cómo hacerle frente. Yo digo que tú ves grupos haciendo daño a comercios, cometiendo acciones ilícitas, pues no les toleras, las agarras en flagrancia y vámonos. O sea, pues, así está también. La gente tiene que hacerse cargo y responsabilidad de sus actos. No puedes tampoco planteártelo de otra manera. Y ello no modifica mi condena a la represión y a las detenciones injustas, arbitrarias, a gente inocente, pues eso pues no puede ser, ¿no? Se cometen errores, sí, pero no deben, no deben. O sea, hay chavos, chavas que tuvieron 2 días ahí, acabarán liberadas porque no eran responsables de nada, pues no tendrían por qué haber estado esos 2 días ahí, que la pasaron mal, sin duda. Esas cosas no deben suceder. Entonces no hay, pues así va la vida. Y por último, pues les hago un comercial, pero no del libro, por aquí lo tengo en la mano. El Jardines de la Memoria, ya se los comenté mucho. Todavía ahí tengo alguno. Pero acabo de conseguir un libro también muy bueno, Un amor clandestino, nuevecito también sobre la Segunda Guerra Mundial. Una obra maestra ese por aquí, es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Y se los conseguí también. No ha habido ventas, me parece que anda bien difícil la situación económica. Yo llevo ya casi 2 semanas prácticamente sin vender nada. Vino una persona el sábado pasado y se llevó 2 libros. Hoy me compraron uno. Pues está, ¿no? Se reactivó. Ahora que estuve subiendo muchas fotografías, yo les pido ahí su comprensión y tolerancia, que todos la tienen, la verdad, conmigo, se los agradezco mucho. Solo hay unos trolebús que luego se meten a estar fastidiando, ya, chale, con tus libros, o necedades, ¿no? Pero bueno, todo van a estar jodiendo todo el tiempo. Tengo casi 145,000 seguidores. Los seguidores en la cuenta de Noroña Libro pues, son poquitos, como 3,000, 4,000. Entonces, pues tengo que meterla en esta cuenta. Ahí yo les pido su tolerancia, pero además les pido que lean, aunque no me compren a mí, compren lo que sea, pero lean, o sea, la lectura es muy importante, y el no estarla haciendo es uno de los problemas de por qué nos vamos con prejuicios, con banalidades, con falta de profundidad en los planteamientos. La lectura es una herramienta muy poderosa, muy, muy fuerte. Si no leemos eso, por eso nos pasa lo que nos sucede, ¿no? Por eso nos manipulan como pueblo, por la falta de ejercicio
mental. Estuve en la inauguración de una biblioteca en Ecatepec, espléndida iniciativa de un grupo de jóvenes de Morena en Ecatepec, en un mercado público buenísimo. Quedé, por cierto, de darles una enciclopedia que no han venido por ella. Espero que vengan porque yo se las dono con mucho cariño y con mucho gusto además. En fin, pues eso es lo que hay. Yo les agradezco mucho su interés, no estuvo mal la asistencia, casi llegamos a 800. Es un tema espinoso, siempre es un tema complicado, es un tema difícil por la pasión y el condicionamiento que nos han metido, pero yo los invito a la reflexión, ¿eh? No trato de convencerlos que dejen su creencia religiosa, sino que piensen, que analicen, que cuestionen, que sean críticos, que no den nada por sentado, ni lo que yo digo, ni lo que nadie dice. Nadie, nadie es nadie. Que hagamos nuestra valoración en nuestro esfuerzo y lleguemos a nuestras conclusiones y actuemos en consecuencia. Yo finalmente les digo que yo criticaría, fíjate, el nigromante que es genial. Dice, pues de cada 10 sacerdotes, 9 tienen hijos. Bueno, pues son unos inconsecuentes, porque deberían pelear porque se respetara su derecho a ser padres de familia, en vez de andar escondiendo a los hijos, generándoles un trauma, porque no los pueden reconocer como sus padres, son sus sobrinos, son sus puras necedades, porque es una necedad el celibato. Son entonces inconsecuentes, hipócritas, doble moral, porque lo que dicen y hacen no es así. O sea, tú tienes que ser consecuente con lo que dices y con lo que haces. Y eso no quiere decir que actúe como uno piensa. Yo creo que la gente debe ser comprometida y demás, pero si quiere ser egoísta, si quiere ser miserable, si quiere ser rapaz, pues está bien que lo sea. Y que sea consecuente con lo que dice y lo que hace. No que diga que es una santurrona humana y demás, y es una verdadera hija de la joroba. Que asuma lo que es, punto. Y ya, yo no sabe con quién está tratando. Y yo respeto más a un tipo, una tipa que asume que es lo que es. Aunque yo no comparta su visión de la vida, pero digo, bueno, pues no se anda con hipocresías, que los que se dicen que son muy buenitas personas y son los verdaderos hijos de la joroba. Me parece que esa es la parte deleznable, y que muchos de la jerarquía católica tienen. Un ejemplo es ese. Si en el siglo XIX eran 9 de cada 10, yo creo que han de ser ahora 10 de cada 10, los que tienen hijos y los que tienen vida sexual no plena, porque es escondida, es porque es con culpa, porque es con todo el problema, pues eso es una barbaridad. Sí, los panistas son de la peor ralea, ¿no? Estos ahí creyentes, esa alcaldesa de Monterrey, toda esa bola de cretinos, y los priistas andan igual ahora. No tiene nada que ver con el Partido Nacional Revolucionario, con la Revolución Mexicana, con los liberales que tanto exaltaron, con estas publicaciones, estas escuelas laicas que es de Martín Luis Guzmán de la época del PRI, de los 50, cuando se decían herederos de los liberales del siglo XIX, de Juárez a la cabeza con ellos, y cuando se decían depositarios de la Revolución Mexicana, son igual de muchos, o sea, Peña es igual de hipócrita, doble moral, por supuesto que es mujeriego, y eso yo soy, a mí las mujeres me encantan, pero no me ando haciendo, diciendo que soy católico y que ay, y que la moral y que entonces necedades de esa visión que bueno, pues quien la tiene y la cumple a cabalidad, bueno, pues yo no la respeto, pero así es su visión. Pero los que dicen que son así son unos fáciles, pues eso qué tiene que ver con lo que promueven, son los hipócritas. Y eso es lo que hay que combatir, la hipocresía, el doble discurso, la doble moral, la inconsecuencia, la mentira, la trampa, la maniobra. Y lamentablemente eso está plagado de una bola de lo que estamos comentando y combatiendo. En fin, nos hemos pasado 3 minutos, casi no hablé de libros. Fíjense que termino ya les había adelantado de 4 novelas checas, el de Fidelidad, qué bueno está, man, justo con el tema de la visión religiosa y de la explotación. Y es un libro bien bonito, me con unos grabaditos ahí, preciosos. Bueno, a mí me gustan, ahora que no le guste ser en blanco y negro, pero hay otro a colorcillo, hay otros, porque no solo uno. Carísimo el libro porque se editó en Checoslovaquia en 1957, me la regaló mi cuatísima Fernanda Campa para su venta, hasta trae su firma, y ya alguien me lo pidió, ya hoy lo acabo, pues, falta nada para terminarlo, y regreso al de Escuelas Laicas, que también ya voy más de la mitad, y tengo otro que también estoy leyendo, no acostumbro estar leyendo varios libros a la vez, pero no encontré el de Escuelas Laicas, en fin, ya, me estoy yendo por otro lado y ya terminamos desde hace rato, les agradezco mucho su asistencia, les mando un abrazo
Y este sábado, hay varias cosas. Rápido, termino antes. 3 mensajes, 3 anuncios. El sábado, de 12 a 3, venta libros, Leandro Valle 14, aquí afuera de mi casa. Este, ahí voy a estar. Segundo, el 18 de junio, martes, 11 de la mañana, acompáñenos, hombre, no estén nomás mandando twitters y mensajes y estas cosas, acompáñenos, es muy importante. Vamos a hacer un juramento de defensa de los valores de la Revolución Mexicana, de defensa de la educación pública, de la salud para todos, de vivienda, de alimentación, de justicia, libertades y defensa del petróleo en la tumba del general Lazo Cárdenas. Acompáñenos. Va a estar ya confirmados Valfre Vargas, Rosendo Marín, Víctor Castro, Abelino Méndez y un servidor, todos exdiputados federales. José Antonio Rueda, que no es exdiputado federal, pero es dirigente del PRD y un compañero destacado, son los que estamos confirmados ya. Agustín Guerrero pues ha estado participando, yo espero que participe en esta, pero no me ha confirmado. Y Jaime Cárdenas lo invité, ya no dio señales de vida, entonces pues no participará seguramente y pues más lo que se acumule. Yo creo que va a ser un buen evento y ahí vamos a llamar a la desobediencia civil absoluta a partir del 1 de septiembre, que el próximo miércoles la comentaré con mucho detalle porque será de posterior a la concentración del día 18 de junio a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Entonces esos son los anuncios. Este sábado la venta de libros porque es 15. El 18 martes 11 de la mañana el Monumento a la Revolución. Acompáñenos, va a ser muy importante y ayúdenos a promover todo lo de la desobediencia civil absoluta, parar todo para que todo se mueva a partir del 1 de septiembre, exigiendo la remoción del Congreso, diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues están tomando cosas contrarias, decisiones contrarias al pueblo. Pues a Miguel Rueda aprovecho para una frase que él hizo y que le robaba y parece que Rafita hay que regresarle su frase, Rafita, no hay que hacer esas cosas, son incorrectas. Yo, esa frase que a mí me acredita no es mía, parece que es de Miguel Rueda. Entonces hay que respetar esas cosas. Pues, tantas frases que no necesito andarle volando a nadie su frase y además yo no participé en eso. Entonces hay que hacer la corrección, hay que hacer el reconocimiento al compañero que dice que la frase es de él y yo le creo además. No tiene por qué inventarlo. Pues esto es todo lo que yo les comentaría. Hoy nos pasamos 6 minutotes. Vamos a guardar esto para los que no pudieron entrar. Les mando un abrazo y nos vemos el sábado, los que quieran venir a comprar libros, el martes, los que quieran luchar, y el 1 de septiembre esperamos que logremos iniciar la transformación del país. Abrazote. Chao. Besitos.